día de hoy vamos a hablar de lo que es vida de iglesia. ¿Listo? Y vamos a enfocarnos en las etapas de crecimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender o clarificar por qué venimos acá. Un domingo a las 11 de la mañana, ¿qué podríamos estar haciendo? A los que les gusta el fútbol, viendo algún partido, porque siempre hay fútbol, yo no sé, siempre hay un partido de algo. Perdóname, yo no disfruto del fútbol, entonces por eso hablo así. Los que lo disfrutan, bien por ellos. O si no les gusta el fútbol, entonces la Fórmula 1, hay algo, algún carro está corriendo, para algún lado, siempre hay un carro corriendo. O hay un man montado en una cicla yendo para algún lado. Siempre hay algún deporte que ver. Para los que nos gusta la comida, entonces se puede estar haciendo un asadito, ¿sí? Preparando la leña, preparando la carnecita, ¿cierto? Otros simplemente pues están durmiendo, ¿cierto? No sé, a algunos nos fascina dormir, no sé. Entonces la gran pregunta es ¿por qué decidimos, en vez de hacer eso, nos reunimos acá? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, porque si uno lo hace por cumplirle a un pastor, por cumplirle a, no sé, a alguna amistad, o a un papá, o a una autoridad, a alguna mamá, pues estás perdiendo la levantada. Si tú no vienes por amor a Dios, para aprender de Dios, estás perdiendo la levantada. ¿Sí? Porque cumplirle a una persona, eso tarde que temprano va a cansar. Siempre nos va a cansar. En algún domingo uno dice, ay no, voy en 8 días, y a los 8 días, ay, ya no fui hace 8 días, voy en 15. Y ya cuando se da cuenta son 6 meses que no volvió. ¿Y qué pasa cuando alguien se aparta de la congregación? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Alguien levante la mano y explíqueme. Gabriel. Yo creo que cuando uno se aleja de Dios, pues se endurece su corazón, ¿no? Ok, me gusta lo que dijiste que es alejarse de Dios. Yo en algún momento dije alejarse de Dios. Dejar de congregarnos, que es distinto a alejarnos de Dios, aunque me gusta tu forma de pensar, pero son dos cosas que a veces pueden ir de la mano, como a veces no. Una es manifestación de la otra, más bien. Pero ¿qué pasa cuando una persona que viene como congregándose, que está como empezando a aprender de Dios y pues decide no volver? ¿Qué pasa? ¿Lili? Es presa fácil de enemigo, porque sale Correcto. como de la nada, entonces está solito. Es correcto, es una forma de verlo. Me acuerdo que en mi época, por allá, ayer nomás en el 98 nos decían que era como cuando estaban los carbones juntos. Si uno saca un carbón, ese carbón se apaga. Así de sencillo. Básicamente aquí, dime. Es que cuando nosotros leemos la palabra y eso el Señor se nos revela la palabra, eso, pero Él tiene una intención especial, porque Él revela una palabra y un mensaje al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del pastor. Entonces, digamos que una de las intenciones de congregarnos es venir a recibir la revelación del Señor que ha puesto en la persona que predica. Es una de las formas en que Dios nos habla, exactamente, muy bien. En la Biblia, nosotros nos comparan con ¿qué? Aparte de ser ovejas, ¿con qué otras cosas nos comparan? Con el búfalo. Bueno, no puede ser animales. ¿Con qué más nos comparan? Aparte que no sean animales. Con la vid. ¿Qué más? Con plantas. ¿Seguro con plantas? ¿Estás seguro que es con plantas? Con la siembra, ok. ¿Con qué más nos comparan? Con las estrellas, pero no es a dónde vamos. La mies, no, nosotros somos los obreros, no la mies. Se las voy a dar. Vamos a ir al Salmo 1, 2, 3. El que levanta la mano ya sabe, viene acá y lo lee. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Gracias, Gabriel. Déjalo ahí fresco. Listo. ¿Con qué nos compararon aquí? Somos un árbol. ¿Ustedes ven los árboles? Ahí pues tiene muchos, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que ese árbol, por dónde se alimenta el árbol? Por la raíz. Ok. ¿Y cómo son las raíces? ¿Son como boquitas que van mascando? ¿Qué hacen las raíces? Absorben. Por eso debe estar al lado de un líquido. Exactamente, al lado del agua. Ahora, estaba hablando con unos amigos el viernes de esto
nos decían que el árbol, lo que se ve hacia arriba, también crece hacia abajo. Es la misma, si un árbol crece poquito hacia abajo, pues se nos va de mula. Sí, si solo crece aquí, o sea, esta es la tierra. Si el árbol hace esto, pero la raíz es esto, no va a tener la fuerza suficiente y no se va a alimentar bien. Entonces, usualmente por eso vemos en algunos lugares que los árboles pueden romper carreteras, porque crecen igual de fuertes abajo y rompen todo lo que necesiten persiguiendo el agua. Aquí en el Salmo 3, exactamente nos dice que damos mucho fruto. ¿Pero por qué damos mucho fruto? Porque está recibiendo el agua suficiente. Exacto, porque se ubicó al lado de la fuente. Exacto. Un árbol sin agua sería una planta en una matera. ¿Cómo son las planticas en las materas? De este tamaño. Yo en mi casa tengo un jurgo porque pues ahora mi esposa tiene una afición por las maticas y pasamos de 5 a 25 en menos de 6 meses. Entonces todas las maticas son de este tamaño. Y solo ahí sale una florecita, es una cosita así. Y el tarrito es así donde se recibe el agua. Entonces claro, si uno la pone, yo le dije, pero si la ponemos en un lugar más grande, ¿crece más? Sí. Y efectivamente así somos nosotros. Entre más estemos rodeados de Dios, de su palabra, de su enseñanza, vamos a dar más fruto. Ahora, ¿cuál es ese fruto? Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Eso es uno. ¿Qué otro fruto? Los dones. Muy bien. La fe. Excelente, la fe. Las bendiciones. No, la bendición ya es una manifestación de otra cosa, es del poder de Dios, no del fruto que tengo adentro. Talentos, bueno, esos son naturales. Hay gente que sin Dios también tiene talentos, que ni ora ni tiene harto talentos. El nuevo nacimiento, exactamente. ¿Algo más de pronto? Compartir. El compartir habla más del carácter. Fruto tienes que dar, porque el árbol no se puede comer el fruto. No. Entonces lo reparte. Exactamente, es bien interesante el punto que tocas. ¿El fruto para quién es? ¿Es para el árbol mismo? ¿Para quién es? Para los demás. Exactamente, el fruto es para servir. El fruto es para servir. Entonces viene un proceso así, póngale cuidado. Hoy vamos a hablar del crecimiento. Entonces viene el árbol, se pone ahí frente a la fuente del agua, recibe buen agua, crece al principio. Ningún árbol chiquitico le va a dar a usted frutos, ningún árbol. Entonces el árbol chiquitico ahí se queda ahí. Llega un punto en que crece y empieza a dar fruto. ¿Y el fruto para quién es? ¿Para el que lo sembró? El que sembró está esperando. Si sembré limones, pues llegó el limón y chupulón, para adentro, dijo el profeta. ¿Cierto? Si usted siembra manzanas, salió la manzana, va para adentro. Entonces, ¿para qué es el fruto? ¿Para quién es el fruto? ¿Y quién nos sembró a nosotros? Excelente, que vamos llegando a conclusiones. Vaya ahí pensando, mis dones y los talentos y el fruto que Dios me ha dado hasta este momento, ¿se lo he ofrecido a Él? ¿O he sido el árbol loco que cojo el fruto y se lo come otra vez? Va pensando ahí, no me responda, no respóndase usted solito. Dios le va a ir haciendo hoy preguntas. Dios conmigo solo de preguntas, yo también hago solo preguntas. Yo no predico así, pues el concepto, sino pensemos un poquito en lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo. Entonces vamos a hablar de crecimiento. Vamos a volvernos un poquito. ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué es el proceso de ese crecimiento? ¿Qué pasa cuando crecemos? O una planta crece o un animal crece. Bueno, levántame la mano y en orden porque es que así no entiendo ninguno. Camilo. Es cuando el ser o la planta evoluciona, expande su tamaño y cambia de cierta manera para adaptarse a las cosas. Ok, ¿te gusta? ¿Alguien más? ¿Sí? Se transforma en algo más fuerte. Se transforma en algo más fuerte. Okay. Avanza hacia su propósito. Ok. Fernando. Y solamente las plantas cuando maduran dan fruto. Entonces tiene que haber implícitamente un proceso de maduración. Esa es la palabra que estaba buscando. Proceso. Ningún crecimiento es de un día para otro. O sea, usted no tiene un perrito y al otro día tiene un... No. Usted no tiene un bebé y al otro día es un adolescente. No. Pasan años.
¿cierto? Algunos nacen muy grandes, pareciera que fueran adolescentes, pero tienen 3 años, que son unos niñotes todos grandotes. Y tienen 15 y parecen de 25 y así, pero no, siguen siendo por dentro niños. Eso es lo que sigue pasando. El crecimiento es un proceso de cambio. Cambio y usualmente, como dijo Camilo, aumento de tamaño que se manifiesta de diferentes formas. También lo que llamamos maduración es un crecimiento interno. Cuando hablamos de maduración es un crecimiento cerebral muchas veces, ¿cierto? Pasamos de materia rosada a materia gris. Nuestro cerebro ya deja de ser tan rosadito. Los de los niños son rosaditos, rosaditos. Ya los adultos tenemos un cerebro que le llaman materia gris. Ya es un poco más opaco. No es que sea gris, sea así, no, porque ya estaría muerto. El cerebro así ya vivo es rosadito, pero no tan como el de los niños. Ahora, es interesante que el crecimiento nunca habla de disminución. Cuando uno crece, tiene que aumentar de tamaño, de ejercicio. Si uno quiere cambiar su físico, tiene que aumentar su ejercicio, ¿cierto? Si uno quiere, no sé, quiere ser más paciente, ¿qué tiene que aumentar? La paciencia. Aumentar su tolerancia a lo que le da impaciencia, ¿cierto? Hablando del carácter. Ahora, pero hay unos elementos que, cosa curiosa, para crecer tenemos que dejarlos de hacer. Por ejemplo, póngale ahí la cabecita. ¿Qué hace qué ser, digamos, sobre la tierra tiene que dejar de hacer algo para poder crecer? La mariposa. ¿Qué deja de hacer la mariposa? Larva para convertirse en... Ok, se mete, pero ¿qué deja de hacer para volverse larva? Deja de circular, o sea, se concentra en... Ok, pero ¿qué deja de hacer? Me está respondiendo es el proceso, pero ¿qué deja de hacer? Deja de depender. ¿Qué hace un bebé cuando ya va a crecer? Deja de... Exactamente, deja la leche materna. Porque pues a los 15 años, si uno llega a ver a alguien tomando leche materna a los 15 años, como que, ey, wow, dicen, ey, ¿qué pasó ahí? Como que, algo anda mal. Entonces, no, ¿cierto? Cuando un hombre quiere madurar un poco, se gradúa del colegio, ¿qué tiene que dejar de hacer? Portarse como un niño. Dejar de ir al colegio. Dejar ir al colegio. A veces las respuestas lógicas son las más difíciles, ¿no? Dejar de ir al colegio porque ya se graduó. Igual pasa cuando se graduó de la universidad. Pues deja de ir a la universidad y tiene que ir a buscar trabajo. ¿Cierto? ¿Y eso por qué se hace? Porque hay etapas en la vida. Son etapas, exacto. Termina una etapa, empezamos otra etapa. ¿Y será que eso se aplica a la iglesia? Cuando venimos acá, ¿se aplica? ¿Sí? También nos pasa, tenemos etapas de crecimiento como personas y como comunidad. ¿Cómo crece la iglesia? Es la gran pregunta que uno a veces se hace, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, la iglesia crece porque llegamos a ser 200 y ya creció. ¿Ya? Y fin, crecimos. Entonces de esos 200 sacan 400 mágicamente. Y esos 400, 800 y así crecen las iglesias mágicas. ¿No? ¿Cómo crecen las iglesias? ¿O cómo han pensado, cómo creen que crece una iglesia? Empieza como así. Ok, ¿y cómo empieza? Pues a dar fruto, ¿no? Ok, y para dar fruto, me gusta la palabra, ¿y cómo se da fruto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Cuando los pequeñitos que van creciendo y ya llegan como a una madurez, empiezan también a expandirse, digamos que a predicar el evangelio a otras personas y las empiezan a discipular para que ellos también empiecen a crecer y empiecen a... Y amén. Muchas gracias por venir, que estén muy bien. Dijo las palabras mágicas: discipular, crecer. Esto. Entonces, la iglesia es cada persona. Tenemos que tener en cuenta, recuerden que la iglesia es cada uno de nosotros. O sea, la iglesia no es esto. Esto es un salón comunal y estos son instrumentos. Esto no es la iglesia. La iglesia es cada uno de ustedes cuando se encuentran con Dios. De lo contrario,
son personas que cambiaron de religión. Pero si ustedes se encuentran con Dios en su intimidad, en su cuartico, están con Dios, eso es iglesia. De ahí para allá cambiamos la misa por una prédica y ya. ¿Listo? Entonces, cuando cada persona empieza a reunirse más con Dios y esa reunión con Dios empieza a transformarlo, es donde la iglesia crece. Mucha gente confunde la palabra avivamiento creyendo que es que mucha gente va a venir a la iglesia por obra y gracia, y eso no es avivamiento. El avivamiento es cuando cada persona está totalmente rendida a Dios. Entonces imagínense que solo nosotros aquí estuviéramos totalmente rendidos a Dios. Eso es avivamiento. Así sean 5 personas, sean 15 personas, porque al estar totalmente rendidos a Dios, pasa lo que pasó en la iglesia de los Hechos. Ya Dios los empieza a traer. Ustedes no sé si han leído de pronto en Hechos que diga, y ellos salieron de campaña evangelística 25 días y convirtieron a 5,000. ¿Eso está en los Hechos? De pronto en los Hechos de quién sabe qué pastor, pero no en los Hechos de Pablo ni en los que están en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ustedes que son tan estudiosos de la Biblia. Que Dios fue añadiendo a lo que había deseado. ¿Y por qué los fue añadiendo? Que estaban avivados, estaban... ¿Y cómo se manifestaba ese avivado, ese avivamiento? ¿Se acuerdan? El amor entre ellos inicialmente. El amor entre ellos hacia aquí. Y por eso el enfoque de la iglesia ha sido muy de comunidad. El enfoque que nos ha dado el pastor Yair ha sido de comunidad. ¿Sí? Porque la comunidad es la que empieza a hacer lazos donde el amor se empieza a manifestar. ¿Sí? Es muy curioso que, digamos, esta iglesia básicamente el 80% vive aquí mismo. Y son una comunidad hace rato y todos se conocen y todos se entienden. Y eso ha cerrado los lazos. Algunos de pronto antes se conocían, buenos días, el buenos días del vecino y ya. Algunos habían visto a Yair, sí, buenos días vecino y listo. Y ya cuando se empezaron a venir acá ya encontraron en Yair un pastor, un amigo, alguien que los puede ayudar. Eso es el avivamiento y el crecimiento de una iglesia. Entonces, aquí buscando en el tema me puse, oiga, ¿cuál es la visión de Renuevo? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando hace 1 año y pico, nadie se acuerda. Premio especial, mejor dicho, triple desayuno. ¿Alguien que se acuerde de la visión? Camilo creo que ni estuvo en esa reunión. Eso fue hace, como en junio del año pasado, fue esa reunión, donde se estaba hablando de la visión de la iglesia. ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? ¿Ni poquitos? No, Fresco, yo tampoco, no se preocupen. Yo quisiera decirles, no, yo lo tengo súper claro. No, me tocó buscar las fotos, afortunadamente yo le tomé una foto, porque yo dije, para que no se me olvide. Y aún así, se me olvidó. Pero aquí la tengo escrita. Dice aquí que somos una iglesia diseñada para adorar a Dios y apasionada por Él. Ese es el primer renglón. Después dice, cimentada en los principios bíblicos. Una comunidad que busca atraer a las personas a Jesús y hacerlos sus discípulos sin religiosidad y sin juicio alguno. ¿Claro está ahí? Si voy muy rápido me frenan. Después dice, sabiendo de dónde nos ha sacado y viviendo una vida plena en cualquier entorno o rol que se tenga para ser testimonios vivos de su palabra, con un compromiso profundo por el bienestar de los más necesitados, entendiendo que al cubrir sus necesidades básicas podemos llevar la palabra de Dios a sus vidas. Un poquito larguita, vamos a ponerla en palabras coloquiales. Somos una iglesia que adora a Dios, ¿cierto? Diseñada para adorar a Dios, que busca traer a Jesús a través del amor en comunidad, buscando ayudar a los más necesitados también para llevarles la palabra de Dios. Ya pongámoslo así como en palabras más sencillas. Igual como todo en la vida, esta misión puede cambiar en algún momento. O sea, Dios le puede decir a Yair, bueno, vas a quitar o vas a poner. No es porque Dios cambie, sino porque pues hasta ahora estamos entendiendo. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera reunión? Alguien, el que me diga la fecha de la primera reunión de esta iglesia se lleva otro premio. Pero 25 de 2024. Uy, Paula estuvo ahí, claro que sí. Bien, muy bien. No sé cuál va a ser el premio, pues yo después le digo a Yair.
Sí, exactamente. Entonces, esta iglesia en 4 días va a cumplir 1 año y 7 meses nomás. 1 año y 7 meses. Somos un bebé de 1 año y 7 meses. Eso es lo que somos. Sin embargo, en términos cristianos, no es que haya afán, en el sentido de que es que nos vamos a comparar con otras iglesias y ya tendríamos que hacer esto y lo otro, y ya tendríamos que estar levantando muertos. Esas son visiones de Dios. Si Dios te dijo a ti que tu ministerio es levantar muertos, listo, entrénate. Pero si no, tranquilo. ¿Qué es lo básico que debería estar haciendo en este momento cualquier cristiano que lleve 1 año y 7 meses? ¿Qué es lo más básico? Me están saltando un paso, pero fundamental. Antes de... Ay, amén, gracias. Señorita, mucho gusto. Señora de blanco. Orar. ¿Qué es orar? En palabras coloquiales. Hablar con Dios. ¿De qué me sirve estudiar la Biblia si yo no hablo con Dios? De nada. Se vuelve un libro harto. Voy a estudiar el libro de Levítico sin orar. Óigame. Y la tierra de Damba, de los 50 codos de no sé qué, léase ese libro y verá lo divertido que es, sin orar, oiga, y verá. Son libros que uno dice, si no oro, Dios mío, o sea, si no, y Dios a veces habla en esos libros, o sea, están por algo, pero si no oramos, de nada sirve el estudio de los martes, de nada sirve que aquí cantemos y, mejor dicho, pongamos la megabanda con 18 músicos. Pues sin ninguna hora, pues se va a hacer un concierto bonito, gratis, pero no más, sin la oración. O sea, lo básico que debemos estar haciendo todos en nuestra casa, Dios quiera todos los días, es orar. 5 minutos, 10 minutos, 15, es su tiempo con Dios. Pero todos, incluyendo, no importa la edad, todos hablando con Dios. Si bien ya en la segunda etapa la estamos, digamos, ya estudiamos la Biblia, hay una reunión para estudiar la Biblia, ¿cierto? Pero nunca nos olvidemos de lo primero, orar pidiendo perdón por los pecados, orar porque Dios nos quite cosas de la mente, orar para perdonar a los que nos hacen daño. Sin oración, algunas me dijeron, la oración es al cristiano como el agua es para el pez. Usted le pone poquita agua a un pececito, el pececito va a hacer 3 movimientos. Entre más agua, el pez puede. Eso pasa con la oración. Así el cristiano puede moverse más en el ámbito espiritual que en el ámbito natural. Este cuerpo siempre nos va a llevar a lo natural, pero la oración nos va a llevar al mundo espiritual. Y entre más espíritu, más agua, tenemos más cómo movernos. Y todo lo que vimos anteriormente ya lo podemos aplicar de una forma, digamos, más física. Todo lo que vimos de liberación, los pasos que hemos visto anteriormente de Babilonia. Bueno, ahorita les recuerdo que aquí tengo el orden. Entonces, vamos a ir ahora a otro versículo porque vamos a ver entonces por qué hacemos lo que hacemos aquí en la iglesia. Vamos a ir por favor a Efesios 5, versículo 19 al 20. Efesios 5, versículo 19 al 20. Amén, Paula, ven para acá y lo lees. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿nosotros nos inventamos esto? Fue un orden de Pablo. Pablo dice, cuando se reúnen, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la orden dice, cuando se reúnan. Dime, amor. Compartan juntos unos con otros por medio de salmos, himnos y cantos sagrados, cantando y creando música para el Señor con sus corazones. Y vea este versículo. Sí, señor. Lo que pasa es que leer un poquito más atrás para poder entender lo que nos está pidiendo. Y dice que por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay...
Paula, por favor. En lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Y cuando seas ya lleno del Espíritu, o busque la llenura del Espíritu, ahora sí, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pues de nada te sirve estar replicando y cantando, si no estás lleno del Espíritu. Exacto, uy, excelente. Muchas gracias, Fernando. Genera colaboración que mencionábamos hace un rato. Exacto, o sea, No es era correcto. Sí, la oración que debe producir la llenura del Espíritu Santo. O sea, yo tampoco se trata de rezar, ¿sí? No se trata de coger y empezar a repetir el mismo, todos los días repetirle a Dios lo mismo. No se trata de eso. Por eso dije, hablar con Dios. Y cuando hablo con Dios, Dios va a empezar a mostrarme que Él me va a llenar de su Espíritu. Y la llenura de ese Espíritu como tal es un fruto. ¿Sí? Está el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, ¿se acuerdan? Pero eso es ya una consecuencia. Ser lleno del Espíritu Santo, como nos dice Fernando, es lo que debemos apuntar ya como cristianos de un añito y más. ¿Listo? Entonces la primera etapa, estamos orando, leemos la Biblia, en la Biblia nos dice debemos ser llenos del Espíritu, entonces debemos ir a ese nivel, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva, lo que les dije, simplemente venir a madrugar aquí a sentarme a ver cómo unos cantan y otro después me habla y me voy para mi casa y se acabó. Y no hice más. Y entre semana vivo mi vida como me da mi gana y vuelvo el otro domingo. Y ya. Entonces vengo, rezo y empato. Vuelvo y le digo, le cambió una misa por una prédica. ¿Claros hasta ahí? Bien, continuamos. Ahora, dice también, vamos a ir a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Listo, muchas gracias. Básicamente es lo mismo, ¿no? Si nos reunimos, nos enseñamos, ¿cierto? Ahora, interesante, antes de la intervención de Fernando, la versión que me leías, amor, ¿qué versión es? Versión Biblia libre. Versión Biblia libre, que decía, tenemos que componer nosotros las canciones, imagínense. Componiendo cantos entre ustedes, qué bonito. Frescos, ya después eso lo vamos a abarcar, no se estresen ahora. Por eso, gracias a Dios, ahora hay música hecha por músicos. Si no, aquí estaríamos cantando, Dios mío, quién sabe qué. Dice, no se olviden, no olvidarse de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Estoy leyendo otra versión de Colosenses 3:16. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Ahora, ¿esto solo se aplica cuando nos reunimos? Cuando tendríamos que estar, aquí somos que como 25 más o menos, solo cuando estemos los 25, ¿esto aplica? ¿Ustedes se pueden reunir de a dos? ¿Cierto? La Biblia dice que cuando se unen dos o tres, ahí está Jesús. O sea, sí, es que no me acordaba bien cómo decía, pero decía que cuando dos o tres se unen, el Espíritu está ahí con ellos. Es una promesa que nos da Jesús. Si dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré con ustedes. Es lo que nos promete Jesús. Dos o más. Aquí somos dos de más de dos, entonces bien. Pero a lo que me refiero es que no se limiten a que, entonces, solo cuando me reúna el domingo es que voy a ser enseñado. Es que solo cuando me reúna el domingo es que voy a ser corregido. Es que solo cuando me reúna el domingo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Ustedes ya están eso le pasa a alguien que recién llegó a la iglesia, pero lleva un día de convertido y llegó a la iglesia, listo, eso es entendible. Pero una persona que ya lleva un año, un poquito más, dime. De por sí, cuando Fernando nos dio la enseñanza, él enfatizó bastante en eso, en que ese estímulo de crecimiento que debemos de tener individualmente se debe reflejar aquí en la comunidad. Es correcto, es correcto.
Entonces no nos limitemos a que solo cuando nos reunamos aquí, y aún si no nos reunimos con nadie más, tenemos al Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a ir ahora a Santiago 5, versículo 13. Uno de los adultos va a pasar. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Sigo? ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Imagínense. Para eso es la comunidad. Muchas gracias, Julie. Para eso es la comunidad. Y no me lo inventé yo. Ahí sí, como siempre dicen los pastores, no me lo inventé yo, vaya a pelear con el que escribió la Biblia. Porque muchos dicen, ay no, yo no necesito comunidad, no necesito que nadie ore por mí, yo tengo al Espíritu, porque es otro extremo, ¿no? A veces nos vamos a extremos. O todo el tiempo dependo de una persona para que ore por mí, o solo quiero hacerlo yo todo solo. No, tenemos que estar, como la Biblia nos pone, en el centro. Si Dios nos llama a hacerlo solo, lo hacemos solos. Pero si Dios nos dice acá, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son la gente adulta de la iglesia, no, es la gente que lleva mucho tiempo en la iglesia. Exacto. Dice, la oración lo puede sanar. ¿Listo? Entonces, ni es el Cristo solo, o es el líder dependiente. Y el líder es que no puede hacer nada si no me ora por mí, libéreme. No. Son dos extremos que no debemos llegar. ¿Sí me van a entender? Hay gente pastor dependiente o el Cristo solo. Eso olvidémoslo. Lo que Dios nos vaya guiando. Listo, vamos a ir entonces, antes bueno, para continuar más bien, ya como vimos, Pablo pone muchos versículos, canten, alégrense. Si está triste, ore. Todo lo que has dicho y los versículos que has citado tienen que ver con el gozo. Y cuando nos estaba hablando la palabra de que en lugar de... Ustedes recuerdan una palabra donde los apóstoles estaban predicando y la imagen que le estaba diciendo que parece que estuvieran como ebrios. Y de hecho es mucho adelante. Ese es el punto. Entonces, es que cuando tú estás en gozo, cuando tú estás realmente lleno y estás buscando la presencia y estás yendo todos los días a la fuente de agua viva, esa fuente que debe brotar de nosotros a borbotones, esa es una de las particularidades de lo que va mostrando en tu vida, que es el gozo, que la gente lo puede malinterpretar y ir a buscar el gozo de otras maneras, a través del vino, a través... Eso es una sola manera en que lo estamos usando. Son muchas cosas las que practicamos alrededor de eso para sentirnos bien o para creer que estamos, o para creer que vamos a estar de esa manera mejor. Pero porque nos está mostrando todos estos versículos exactamente, estar buscando su presencia, estar llenando de estas tinajas de agua para que futuramente, cuando estén llenas de su palabra, se pueda convertir esa agua en vino y sea de gozo para los demás. Ok, sí señor. ¿Sí le entendieron? ¿Sí escucharon? Bueno, listo. Entonces, al ser llenos del Espíritu Santo, llegamos aquí llenos del Espíritu, llenos de gozo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cantar. Sí, usted cuando llega a una iglesia cristiana a la que venga, lo primero que usted va a ver, ¿qué es? Música. ¿Listo? Entonces, y eso le llamamos entre nosotros alabanza y adoración, ¿cierto? Ese acto musical, ya vimos, ¿se acuerda que hace el último mensaje yo les dije que eso es una manifestación, pero eso no es la alabanza en sí, per se, no. Eso es una manifestación. Entonces, la alabanza, más bien, la música en la iglesia es una forma fundamental de expresar gratitud y amor por Dios. Vamos a ir al Salmo 100, versículo 4, que es el protocolo de entrada a la presencia de Dios. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Gracias. El Salmo 100 es como un protocolo para acceder a la presencia de Dios. Y en este versículo dicen, entren por sus puertas con agradecimiento.
¿Listo? La pregunta, ¿alguien puede ser agradecido si está sin Dios? De pronto culturalmente hay gente que la crían agradecida, pero agradecida por las cosas materiales, exacto. Pero ¿será que una persona que está llena del Espíritu y con gozo puede ser agradecida? Correcto. ¿Qué vas a decir, Gabriel? Es que en la mía dice entremos por sus puertas y por sus atrios. ¿Qué son atrios? No, en el templo estaba una puerta de tela con unos colores. Y cuando se abría había un tipo de patio, que ese era el atrio, que tenían una fuente de oro. Ustedes no estuvieron esa vez tampoco. ¿Se acuerdan que yo en la pantalla les puse el templo cómo era? Entonces, apenas entraban, estaba el atrio. El atrio era donde se sacrificaba el animal. Había como una gran chimenea donde se sacrificaba el animal y ya después entraban a las otras partes del lugar. El atrio es como un patio, básicamente, antes de entrar al lugar santo en los templos. Dime. Respecto a lo que está diciendo, también dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, antes de empezar a alabar, lo más importante es ser agradecido con lo que el Señor. Es que ahí está el paso a paso. Voy a hacer un poquito la pausa. En la puerta se agradece, en los atrios se alaba. En la antigüedad, en el atrio se presentaba el sacrificio. O sea, la gente entraba con el animalito por la puerta. ¿Ves? El animal iba a ser sacrificado. Se le entregaba al sacerdote y ese era el acto de alabanza. Cogían el animal, hacían un solo corte, salía toda la sangre. O sea, imagínense todo el espectáculo tan bonito que era. Se chorreaba de sangre todo el mundo porque tenía que ser un corte especial. Los judíos son entrenados en que tienen que matar el animal en un solo corte para que no sufra. ¿Listo? Y Dios lo demanda así. Y el cuchillo es especial. Bueno, todo tiene como una cosa muy... Ustedes saben que en esa parte los judíos son muy cuidadosos. Un solo corte y se montaba al asador para presentarlo como ofrenda a Dios. Había un sacrificio de alabanza, que eso es lo que se refiere, ¿sí? O sea, yo no alabo. Gracias, Dios. Uy, estoy agradecido. Alaba a Dios. Ay, miren una mosca. Créame, yo he estado ahí. Lo puedo hacer con autoridad porque yo también he hecho lo mismo muchas veces cuando no estaba tocando instrumentos. Y se vuelve eso. Sí. Y la Biblia dice, entrar por sus puertas, esa sería la puerta y este sería el atrio, si lo ponemos en términos actuales. O sea, donde están ustedes están en el atrio. Ustedes están en el patio donde se hace la alabanza, no acá. Aquí son los servidores que intentan tocar música, pero los que alaban son ustedes. Y nosotros acá también. Pero los que alaban es cada uno, cada uno alaba. O sea, la alabanza, como les dije la vez pasada, no es solo del músico. El músico está haciendo un servicio. Ustedes son los que tienen que alabar cada uno a Dios, como lo hacen en casa. Es que precisamente yo creo que habla como de esas partes tú dices que la puerta, el atrio, eso es del templo. El templo de Moisés. O sea, y llegaba a donde ellos decían que la presencia del Señor estaba ya al final, ¿cierto? Primero el lugar santo, que era donde habían estaba el candelabro, estaban los panes, ahí solo entraban los sacerdotes normales, y ya en el fondo estaba el lugar santísimo. Como que esos son los pasos para llegar, o sea, como, entre comillas, para llegar a la presencia del Señor, ser agradecidos y alabados, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió, ahí dice que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo? Ese velo se refiere al que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Listo? Queriendo decir que Jesús rompe el velo y ya todos tenemos acceso libre a su presencia misma. Entonces, si hay un protocolo, se podría decir, viene la alabanza, viene la entrada del lugar santo. ¿Sí? En el lugar santo es donde, digamos, empezamos como a entender por qué Dios nos ha llamado, todo lo que nos da, pero en el lugar santísimo ya está solo su presencia. En el lugar santísimo, recuerden, hasta antes de la muerte de Jesús, solo podía entrar una vez al año y el que estaba indigno tocaba jalarlo, porque si se moría, pues nadie podía entrar a recogerlo. Entonces, por eso el sacerdote entraba amarrado y con unas campanitas. Entonces, si hacía ruido, está vivo.
Ya no sonó. Otro sumo sacerdote me hace el favor. Y sí, así era, básicamente. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Entonces estamos hablando que en la iglesia hacemos... Dime, amor. No, es que estamos como recapitulando el agradecimiento. A veces nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios o tanto al decir que somos hijos de Dios, que la actitud con la que se viene no refleja ese agradecimiento. Sí, tristemente uno todos los días debe estar dichoso, alegre, contento. O sea, debería ser así, porque si tú estás en tu tiempo de oración con Dios y que Dios transforma tu mente, transforma tu corazón, transforma lo que sientes, cambia la perspectiva que uno llega a tener, pues uno es sencillo, uno viene aquí, cierra sus ojos, se conecta de una con Dios, no viene a colgar que tan poesías. Coloquialmente hablando. Redarguir. Debe ser sencillamente la simplificación de todo el proceso que tenemos en la semana. Ok. Listo. ¿Por qué tocó este tema? Digamos ya para poder avanzar, que se nos alarga un poquito. Es que esto es lo que hace que atrae a la gente. Lo que estemos con Dios, o sea, a Dios no lo va a traer que cantemos bien, que cantemos mal, que estudiemos la Biblia o que nos sepamos la Biblia de memoria. Eso no, pues a la gente le dice bien por ti, o sea, chévere. Pero cuando ya tenemos algo, un resultado, que somos llenos del Espíritu, tenemos gozo a pesar de que sufrimos las mismas dificultades que la gente que no viene a una iglesia. Cuando tenemos ese gozo, es donde la gente dice, hey, este man puede ayudarme con algo que yo no estoy, o está viendo algo que yo no estoy viendo. Porque las mismas dificultades pasamos que todo el mundo. Todos sufrimos a Petro, todos sufrimos las políticas de todo el mundo. Si Estados Unidos hace algo, cristianos y no cristianos lo sentimos. Si sube la gasolina, cristianos y no cristianos tenemos que pagar la misma gasolina, ¿cierto? Si ponen más impuestos, cristianos o no cristianos tenemos que pagarlos. Pero ¿en qué actitud se paga? ¿En queja o en alabanza? Entonces cuando alguien que está cansado, porque este mundo cansa, ay, andarse quejando de todo, llega un punto en que la propia gente se cansa y ve que alguien que no se está alegre a pesar de que paga impuestos, a pesar de que, mejor dicho, le está pasando de todo, ese man está viendo algo que yo no estoy viendo. Algunos le dicen, ay, sí, tú tienes algo que yo no tengo. No, es la respuesta de, oiga, esta persona está haciendo cosas que yo no hago hoy, somos humanos, o sea, ¿qué tiene él que no tenga yo? Como dijo el costeño, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Cierto? A eso es lo que vamos. Cuando estamos realmente caminando con Dios y vamos en crecimiento, eso se empieza a manifestar más. Entonces, el llamado del día de hoy es, ¿qué etapa estás finalizando en este momento? ¿Y qué etapa como comunidad estamos terminando para empezar en la nueva etapa? Porque hace más o menos 2, 3 prédicas, el pastor nos está diciendo, viene algo nuevo. Pero si no estamos listos para recibirlo, pues no pasa nada. Mire, yo he estado en muchas iglesias, yo sirvo a Dios así, bueno, un montón de tiempo. Hagan cuentas del 97, ustedes verán. O sea que hay soluciones más rápidas. Más que rápidas, al ser conscientes, se hacen más rápidas. Y no estamos dando vueltas como el pueblo de Israel 40 años en algo que se solucionaba en 30 días. Sí, es muy importante lo que acabas de decir. No quiere decir que si la experiencia de uno o del otro fue de 40 años o de 10 años o de 20 años, también tienes que hacer exactamente lo mismo. Depende del empeño y de la intimidad que quieras tener con él. Así es que tu crecimiento puede acelerarse. Y según la palabra dice que para el fin de los tiempos, esas cosas se irán acelerando y se mostrará finalmente el poder de los hijos de Dios. Y eso es lo que estamos buscando. Ese es lo que dice que vale la pena estar cerca de Dios, es que hay soluciones más rápidas. Sí, no son instantáneas, no es magia, tienes que pagar el precio y el precio es estar en su presencia y es buscarlo a él. No es porque te inyecten una inyección o una pastilla o porque un día te pusieron las manos y
te cambió, eso que Sí, realmente yo les doy gracias porque yo he aprendido pues un poquito más de cómo leer la Biblia, porque realmente yo no la entendía. Y sí es como más vivible acá. ¿Sí me entiendes? Lo aplica más uno a la vida. Gloria a Dios. Solo lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo de cada uno de nosotros al venir acá. Entonces, como les decía, cuando uno va a crecer, tiene que dejar de hacer cosas. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que dejar de hacer en nuestras vidas para ir a la siguiente etapa? Entonces, tenemos que hacer una pausa en el camino, ¿listo? Llevamos 1 año y 7 meses. ¿Qué hay que dejar de hacer para ir al siguiente, para crecer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Aquí muchos llevamos 1 año y 7 meses de cristianos, ¿no? Muchos llevamos 27, 28 añitos, cosas así, cosas poquitas, una cosita de nada, que son 28 añitos en la eternidad, nada. Otros llevan 1 año, otros pueden llevar 1 mes, pero el tema es, ¿qué tengo que hacer diferente para ir a lo que Dios me está llamando? Dios puede estar llamando a que dejes cosas. Vea, Dios me llamó la primera vez a mí a dejar a escuchar música, sin saber que yo iba a ser músico. Yo en esa época estaba en 11 y Dios me llamó a dejar de escuchar música, pues la música que yo escuchaba. Y fui y rompí un CD, y para mí eso era sagrado, mis CDs eran sagrados. CDs, chicos, era donde se escuchaba música. Por ejemplo, que hice un CD, eso es hace tiempito. Yo rompí, y cassettes, también tenía cassettes, todos los boté sin saber que yo iba a ser músico. No, yo en esa época no sabía tocar nada, no sabía ni tocar, tenía 17 años, no tocaba guitarra, no tocaba nada. Y Dios me llamó a eso. Y al hacerlo, Dios me llevó a la siguiente etapa y puede ser algo muy trivial. O sea, Dios no está llamando, no, ahora tienes que orar 25 horas. No. Algo que Dios te esté llamando. Deja de ver este programa. Deja de ver tanto noticiero. Deja de escuchar esta canción. Uy, eso fue así, esas bolas que ¡pum! Eso con comba. Eso fue con comba, ese lanzamiento. ¿Qué red puedes dejar? Deja de ver tanto Instagram, deja de ver tanto TikTok. O sea, sin ser tan tan escriturales como dice la palabra, pero pues necesariamente ella dice que hijo mío, dame tu corazón, y también dice que donde está tu corazón está tu tesoro. Entonces, pues se evalúa realmente qué es lo que estás poniendo primero, qué es a esto, a lo que le estás hallando deleite, sí, cuando tu deleite y tu gozo debe estar en otro lugar. Eso es todo. Y para cada uno de nosotros es diferente. Para unos Dios puede estar llamando, voy a ser un poco intenso, a no ver fútbol. Para mí, si Dios me dice que no vea fútbol, pues yo ya lo cumplí hace rato porque yo no veo fútbol. Pero si Dios me dice, deja de tocar guitarra, eso ya es otra cosa, porque yo sí toco guitarra. Por eso para cada uno. Para muchos puede ser, deja de comer tal cosa, porque te está haciendo daño, te está haciendo migraña, te está creando. Para otros puede ser, come, haga el favor, por Dios, coma. ¿Sí? Cada uno, por eso Dios es personal. A veces es difícil entender esas palabras y uno cree que los dones que el Señor, que los dones son para la edificación de la iglesia, para los demás. Y uno cree que quedarse solamente en los dones y en la aplicación de los dones es lo único que debe hacer. Y realmente lo que estamos llamados es a mejorar y a corregir en lo que no somos buenos. Entonces, si no somos buenos hablando bien de las demás personas, si no somos buenos tratando bien a las demás personas, si no somos buenos en la paciencia, en muchas cosas, evalúate y qué es lo que no eres bueno. Y en eso trabaja. Con Dios. Exactamente. Dios te va a decir, no sé si le ha pasado, a veces la gente te cae mal y tú ni la conoces, pero te cae mal. Lleva eso a Dios. Dios te va a decir por qué te cae mal. Tal vez te está recordando a otra persona del pasado
y te cae mal por eso. Y usted está diciendo, perdona. Es que esa persona me recuerda a mi papá que hacía esta misma. ¿Qué es? Clarito, perdona a tu papá. Fácil. Ahora, fácil descubrirlo. Ya hacerlo es otro tema. Claro. Vamos a orar. Entonces, lo que quiero que en esta mañana nos llevemos es, ¿qué tengo que dejar de hacer para crecer con Dios? Ya llevamos 1 año y 7 meses, voy a ser muy reiterativo en eso. Nos reunimos acá hace 1 año y 7 meses. ¿Qué tenemos que dejar de hacer para la siguiente etapa que Dios tiene? Bien sea para cada uno y como comunidad. Vamos a cantar Cúbreme. Señor, dejamos en ti todos nuestros pensamientos y que ha traído esta palabra. Gracias por revelarnos que tú lo que quieres es que crezcamos, que maduremos, que bien dejemos algunos pecados, que tal vez dejemos de hacer cosas que parecen que no son pecado, pero finalmente nos alejan de ti. Y todo lo que nos aleja de ti, Señor, sabemos que es pecado. Entendiendo, Señor, que solamente tú tienes el control, tienes el poder para cambiarnos. Nuestra parte es disponernos a cambiar. Y por eso venimos en esta mañana a pedirte una vez más, Señor, que nos cubras, que cuando viene la tormenta queremos estar firmes, queremos estar fuertes, pero sabemos que si no estamos cerca a tu fuente de agua, vamos a tener raíces débiles. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Así, Señor, nos comprometemos a buscarte, a adorarte, a ser llenos de ti. Y aunque muchas veces es difícil, Señor, estamos cansados y estamos desilusionados tal vez de tanta dificultad, nos queremos plantar cerca a la fuente de agua, nos queremos plantar en ti, Señor,
solamente en ti, para que la fuerza de tu espíritu en nuestras raíces nos hagan reverdecer y en un futuro cercano dar fruto para poder servirte y servir a los demás. Te entregamos, Señor, nuestra semana, porque por bonito y muchas veces que parezca estar aquí, Señor, quisiéramos quedarnos toda la semana aquí, Señor, en tu presencia. Pero mañana hay que ir a hacer nuestros roles, a trabajar, a estudiar. Y muchas veces no es fácil, Señor, estar contigo mientras estudiamos o mientras trabajamos. Pero Espíritu Santo, llénanos para ir a trabajar, llénanos para ir a estudiar y ser los mejores. No para que la gente nos aplauda, no para que la gente nos vea, sino para hacer famoso tu nombre, para atraer a otros a ti, Señor. Para que otros vean lo que nosotros estamos viendo, que es tu presencia, que es poner los ojos en ti y así poder atraer a otros a ti, Señor, para descubrir el propósito por el cual nos tienes en esta tierra. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas. Amén.